La del examen, el examen viene y simplemente ya el cuestionario, ya no viene con este tipo de apoyo, ya la encuesta, entonces tenemos que transcribirla en el espacio que corresponde. Bien, entonces vamos a ir a la última parte del tema de hoy. Estamos hablando del proceso de investigación de mercado en la unidad número 6. Y podemos decir que el proceso de investigación de mercado básicamente está compuesto por una serie de etapas, ¿ya? Y esta serie de etapas están encadenadas, por lo tanto, tenemos que tomar cuidado de cumplir cada una de ellas de manera ordenada y rigurosa, porque de lo contrario vamos a tener respuestas sesgadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la investigación de mercado es la herramienta para conocer el comportamiento del consumidor, para conocer sus necesidades, sus deseos y expectativas. Y en base a esa información que nosotros recogemos, creamos estrategias de marketing que nos van a permitir satisfacer lo que el cliente pide. Eh, eh, La investigación de mercado debe ser un proceso metodológico. ¿Por qué metodológico? Porque sigue pasos ordenados y objetivo, porque no podemos nosotros empezar investigando una cosa y en el camino desviarnos, sino que tenemos que alcanzar el objetivo con el cual hemos iniciado ese proceso. Entonces, la investigación de mercado nos sirve para identificar, recopilar, analizar y difundir esa información. Ahora, el marketing, utilizamos esa información recogida para mejorar la toma de decisión. La decisión con información o sin información igual la van a tomar, pero cuando disponemos de esa información, nosotros podemos mejorar esa decisión asumida por la gerencia. ¿Cuál es el papel de la investigación de mercado? Entonces, nosotros eh, analizamos las variables que podemos controlar, que son las 4P: producto, precio, plaza, promoción. Podemos también recoger información de los consumidores, de los empleados, que son nuestros consumidores internos, los accionistas y los proveedores. Además, decíamos en las clases anteriores que con la investigación de mercado también recogemos un poco de la información externa, las variables no controlables, que decíamos del acrónimo PESTEL, ¿no? Esos factores que están ahí y que pueden incidir ya sea positiva o negativamente dependiendo cómo estemos nosotros preparados. Con la investigación de mercado, nosotros determinamos la información, proporcionamos información y hacemos que la toma de decisión sea más objetiva. Por otro lado, la gerencia de marketing trabaja en los procesos de segmentación de mercado con esa información en la selección del mercado objetivo, en la elaboración de programas de mercadotecnia y ejecución y control. Sí, queremos acabar una vez para... ¿Cuál es el valor de la investigación de mercado para los directivos? ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no solamente basarnos en nuestra intuición? ¿Por qué se tiene que hacer este proceso? ¿Ya? Nos ayuda a identificar y evaluar oportunidades. Decíamos la clase pasada, decíamos que pueden haber oportunidades interesantes, pero de repente esa oportunidad es solamente vista por una persona. Nosotros tenemos que identificar y después de identificar, evaluar la factibilidad de esa oportunidad. Por lo tanto, eso lo hacemos a través de un mayor número de opiniones recogidas a través de instrumentos. También tiene un valor importante porque nos ayuda a analizar los segmentos de mercado y la selección de mercados objetivos. Nos ayuda en el proceso de planificación y en el análisis de resultados. Ahora, ¿por qué es importante?
porque nos permite tomar decisiones sobre las bases de datos reales, no sobre supuestos. ¿Ya? Eso es importante. Es un instrumento también que nos proporciona información, principalmente para la fase de planeación, de proyección. Nos permite también conocer al consumidor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos adaptar nuestro plan de marketing de acuerdo a las necesidades que el consumidor tiene. Asimismo, si bien nos da muchos factores positivos, uno de los principales es que nos ayuda a disminuir los riesgos, ¿ya? Los riesgos. Ahora, en sí, ¿qué es la investigación de mercado? Según Thomas y James, en el enfoque sistémico y objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo. Entonces, hablamos nuevamente de un proceso sistemático y objetivo de la recogida de la información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Nosotros en investigación de mercado solamente recogemos. Quienes toman la decisión ya es la gerencia del área. Bien, vamos a explicar esto un poquito. Ya es sistémico. ¿Por qué? Porque es un proceso de investigación. Porque aplicamos, decíamos, el método científico. Nos ayuda en la organización, la planificación, la recopilación y el análisis de datos. Es objetivo. ¿Por qué? Porque no es subjetivo, no se basa en la opinión de uno solamente, sino que es objetivo. Se trata de un proceso neutral. Se disminuye la carga emocional. Hablamos de información, no hablamos de datos, ¿ya? Porque la información, la diferencia entre información de datos, los datos son valores nada más. Pero cuando nosotros los sometemos a un proceso de análisis, generamos información. Entonces, esa información es válida para la toma de decisiones. Y en base a ello se hace la toma de decisión con información fidedigna y oportuna. Ahora, esto es importante, la clasificación de la investigación de mercado. Nos ayuda a identificar problemas y solucionar problemas, ¿no? Identificamos problemas, por ejemplo, en la investigación del potencial de mercado. ¿Cuánto de potencial tiene el mercado al cual nosotros queremos ingresar? Nos ayuda a identificar la participación de mercado. Nos ayuda a verificar, contrastar nuestra imagen. Nos ayuda también a caracterizar el mercado, a analizar las ventas, a confirmar nuestros pronósticos de venta y finalmente a proyectar nuestras tendencias comerciales. Ahora, ¿qué tipo de problemas podemos solucionar? ¿No? El tema de segmentación. De repente no tenemos buenas ventas en un segmento, pero haciendo el proceso de investigación de mercado, nosotros podemos identificar un segmento que sí sea más productivo, pero eso no hacemos una decisión rápida, sino que tenemos que recoger la información sistemática. De la misma forma nos ayuda a mejorar nuestro producto. Podemos solucionar el problema de la asignación de precios. De repente el problema está en el precio, o en la promoción o en la distribución. Eh, la investigación de mercado investiga la identificación del problema. La investigación que se lleva a cabo para ayudar a identificar los problemas. Muchas veces se trabaja no en base al problema real, sino agarramos una idea y de pronto nosotros perdemos tiempo y dinero concentrando esfuerzos en algo innecesario. Para trabajar en un problema real se tiene que hacer este proceso sistemático, ¿ya? No es solamente algo que a primera vista nos parece que es un problema, sino que hay que someterlo a un proceso. La investigación para la solución del problema, ¿no? Esta investigación que se realiza para ayudar a resolver los problemas de marketing específicos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la investigación aplicada o la investigación básica? Ustedes ya han visto en el módulo anterior del año pasado, por ejemplo, la introducción a la investigación, y han visto un poquito del proceso de investigación científica, ¿no? Entonces, una investigación básica está destinada a ampliar fronteras de conocimiento, más que a resolver un problema. Ahora, la investigación aplicada, en este caso, la investigación de mercado, está destinada a resolver un problema práctico específico. Por ejemplo, ¿cuáles de ellos serían? Un mejor conocimiento del mercado,
determinación acerca de qué falló en nuestra estrategia, por qué no logramos los objetivos, la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones gerenciales. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de investigación. Los múltiples propósitos de la investigación, ¿no? Fijar precios, desarrollar productos, lograr un mayor grado de satisfacción de consumidores, incrementar la competitividad, introducirnos en nuevos mercados, incrementar nuestro volumen de venta. Las aplicaciones de la investigación de mercado son muchas. Simplemente voy a hacer un pantallazo de esto. Por ejemplo, analizamos el consumidor, evaluamos la efectividad publicitaria, realizamos un análisis del producto, realizamos estudios comerciales, estudios de distribución, medios de comunicación, estudios sociológicos y de opinión pública. Ahora, la investigación de mercado también tiene un carácter interdisciplinario en la investigación. Ya, por ejemplo, se relaciona con la economía aplicada, con la psicología y la sociología. ¿Por qué? Porque esas disciplinas se integran para hacer un análisis del comportamiento del consumidor. Con la filosofía también, por la importancia del razonamiento lógico del proceso de investigación. Con la estadística y la matemática, porque hacemos la cuantificación de los hechos. Con la comunicación, con la dirección empresarial. Y hoy en día, un énfasis mayoritario, el tema de la tecnología. El sistema de información de marketing. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de un conjunto o de partes que integran un sistema, ¿ya? Entonces, hablamos de un sistema, no es necesariamente solamente un computador o un aparato. El sistema de información de marketing es todo, es la parte de recursos humanos, es la parte del personal, los procedimientos establecidos, así como también quienes toman la decisión y también los recursos que se vayan a utilizar. Hay varios sistemas ya en el proceso de marketing. Tenemos el sistema de información interno de la empresa, por ejemplo, aquel que nos provee las estadísticas de venta. Estos valores son diarios, son periódicos, ¿no? Tenemos un sistema interno que también nos proporciona la información de la participación de mercado de los productos y servicios. Recuerden que cuando hablamos de participación, hablamos de nuestro porcentaje de cobertura en el mercado. La cobertura o el número de puntos de venta y nuestra presencia de los productos en el mercado meta. El registro de compras de cliente, más conocido como el CRM. También tenemos el sistema de inteligencia de marketing, donde hacemos el sondeo de mercadeo, ¿no? De la fuerza de ventas. Cuando hablamos de fuerza de venta, decíamos en la clase anterior, hablamos de las personas que hacen las ventas en el campo, ¿ya? Aquella persona que lleva el producto directo al comprador. Sistema de marketing analítico. Hacemos el análisis de las estrategias de competidores, posturas competitivas, diferenciación y posicionamiento de los competidores, los segmentos de mercado, canales de distribución o puntos de atención. Y en el sistema de investigación de mercado, nosotros nos quedamos acá, trabajamos en encuestas, métodos, grupos focales y entrevistas, ¿no? Nosotros estamos haciendo énfasis por la limitación del tiempo y la practicidad en el tema de encuestas. Bueno, de manera resumida, aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se integra todos estos sistemas, ¿no? Hablamos desde la integración del análisis, la planeación, la implementación, la organización y el control, que también tenemos un entorno de marketing donde está el mercado meta, los canales del marketing, nuestros competidores que ya vimos con Porter, los públicos y las fuerzas del macroentorno por la PESTEL. Entonces, todo ello hace este desarrollo de la información necesaria. Entonces, es un proceso continuo. Hasta ahí sería esta primera parte de investigación de mercado. Si hay alguna pregunta, por favor, quedo atento. No habiendo, vamos a continuar con la segunda parte, que es la parte ya del diseño del proceso de investigación. Y
Para ello nosotros vamos a ver la parte del proceso, conocido también como el proyecto formal. Entonces, ¿qué es lo que le da la formalidad y la seriedad a este tipo de proceso? Entonces, como todo proceso tiene partes, ¿ya? Básicamente, de acuerdo a algunos autores, difieren en uno o dos elementos, pero básicamente el proceso es el mismo. Yo estoy tomando aquí la idea de Taylor, que nos indica este proceso a través de 9 pasos. El primero es identificar y definir el problema y en algunos casos la oportunidad. El segundo, especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de información. El tercero, determinar el diseño de la investigación. El cuarto, desarrollar el procedimiento de recolección de datos, cómo lo voy a realizar. El diseño de la muestra, la recolección misma de datos, el procesamiento de datos, el análisis de datos y finalmente la presentación de los resultados. Entonces, viéndolo un poquito en un esquema distinto, nosotros en el paso 1 lo que hacemos es descubrir y definir el problema o la oportunidad, ya dijimos, ¿no? Aquí tenemos otro autor que también nos resume en 6 pasos. El paso número 2 sería la planificación del diseño de investigación, el muestreo, la recopilación, el procesamiento y la formulación de conclusiones y la preparación del informe. Si ustedes comparan estos dos enfoques, básicamente estamos hablando de elementos muy similares. Veamos en qué consiste cada uno de los pasos. El primero, identificar y definir el problema o oportunidad. Ningún proyecto de investigación deberá empezar antes de que el gerente de marketing comunique claramente al investigador la naturaleza del problema u oportunidad. Entonces, ¿de dónde sale la idea? Tiene que salir desde la gerencia de marketing. ¿Qué es lo que quieren investigar? ¿No? Ahora, una vez que tenemos ese dato, nosotros tenemos que definir ese problema. Y para definir, nosotros llevamos a cabo de este proceso. Tenemos que fundamentar esa necesidad, ¿no? Por ahí lo que nos pide la gerencia está un poquito desviada o mal enfocada, entonces nosotros en este proceso hacemos la fundamentación necesaria. Generalmente, como todo proceso de investigación, arranca con una intuición, ¿no ves? Cuando nos damos cuenta de que algo está mal o nos damos cuenta de que algo no está avanzando como uno quiere, pero desconocemos las causas específicas del problema. Entonces, las preguntas básicas que nosotros nos hacemos en esta etapa es, ¿estamos donde queremos estar? ¿Estamos teniendo el volumen de ventas ideal? ¿Se están cumpliendo los objetivos a corto o mediano plazo? Recuerden que cada gestión de cualquier institución o empresa se hace un proceso de planificación y hay objetivos anuales mínimamente, ¿no? Y en algunos casos bimestrales, trimestrales o semestrales. Y también hay objetivos de largo plazo. Entonces la pregunta, ¿estamos bien encaminados a los objetivos? ¿Cuál es realmente el problema que hay que investigar? Aparte del problema que me han mencionado desde la gerencia, ¿hay algunos otros subproblemas? ¿Estamos seguros de que este problema ha de investigarse? ¿Hay otras posibilidades? ¿Se requieren estudios preliminares para concretar el problema? O sea, necesitamos insumos para concretar el problema. ¿Se puede transformar en pregunta el problema que hay que investigar? Entonces, son algunas preguntas orientadoras que nos van a ayudar a definir el problema de investigación. Entonces, nosotros tenemos que identificar, reconocer la situación. Desempeño real no corresponde al esperado, ¿no? Nosotros intuimos de que algo está mal. Podríamos también hablar de una oportunidad de mercado. El desempeño con el que estoy actualmente se puede mejorar. Entonces nosotros evaluamos y vemos los síntomas, vemos los efectos o consecuencias que se manifiestan de ese problema o de esa oportunidad. Entonces, vamos a hacer una diferenciación aquí de causa y efecto, ¿no? Hay varios esquemas para determinar el tema del problema.
Pero uno de los más sencillitos es este, el de determinar la causa y el efecto. Y cuando hablamos de la causa, hablamos de variables independientes. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos de repente influir o modificar en ello. Una de ellas es la mezcla de marketing o el mix marketing, que son las 4P: nuestro producto, nuestro precio, plaza y nuestra promoción. Entonces, de repente, la causa de nuestro problema esté en uno de estos elementos. O de repente esté en uno de los factores situacionales, por ejemplo, en el tema de la demanda, o en la competencia, o en los factores legales, políticos, en el clima económico, tecnológico, de repente en las últimas regulaciones que han emitido para nuestro sector. Entonces, pueden ser las causas, ¿no? De esas causas se va a generar un efecto. Estas variables dependientes están en función a las variables independientes. Ahí nosotros tenemos una respuesta de comportamiento del consumidor. El tema del grado de conciencia, conocimiento y el tema del gusto, por ejemplo, ¿no? Hablábamos la clase pasada que hay que tomar en cuenta el entorno cambiante de los gustos y preferencias del consumidor, así como del mismo entorno del marketing. El tema de la intención de compra de repente ha disminuido o las compras. Entonces, luego de hacer este análisis, nosotros evaluamos y hacemos la medición y volvemos a tocar el tema. Nosotros como administradores, para implementar procesos de mejora, tenemos que hacer mediciones, ¿no? Lo que podemos medir, podemos controlar. Y lo que podemos controlar, podemos mejorar. Entonces, tenemos que hacer medidas, la medición de las ventas. ¿Cómo estamos en las ventas? Bien, ese dato no es válido para nosotros. ¿Qué significa bien? ¿Cuánto estamos con relación al objetivo? ¿En cuánto lo hemos superado o cuánto nos falta? Entonces tenemos que trabajar con valores reales, ¿ya? ¿Cómo está nuestra participación en el mercado? El tema de nuestro costo es competitivo. ¿Estamos generando las utilidades proyectadas? ¿Cómo está nuestro flujo de caja? ¿Nos va a dar? ¿Cómo está nuestra imagen proyectada en el mercado? Entonces, estos factores son de permanente medición. Nosotros como buenos administradores tenemos que hacer las mediciones permanentes. Entonces, vamos a resumir un poquito. Nosotros juntamos estos dos elementos, la mezcla de marketing y los factores situacionales. Esos nos van a producir en algunos casos problemas y en otros casos nos van a producir oportunidades. Las respuestas ahora que tenga el comportamiento o los valores de las medidas de desempeño nos van a señalar algunos síntomas en los cuales nosotros podemos trabajar. Ahora, aquí hay una situación que tenemos que diferenciar claramente. Hay problemas que son de investigación de mercado y hay problemas que son de decisión gerencial. Entonces, nosotros estamos hablando en este apartado, en este tema 7, estamos hablando del problema de investigación de mercado. Lo que nosotros hacemos es determinar las preferencias del consumidor y sus intenciones de compra. Ahora, ¿quién toma la decisión? Con esta información, quien toma la decisión es la gerencia. La gerencia decide si se debe o no se debe introducir el producto, no en esta fase. Ya nosotros solamente damos la información, generamos el reporte. Otro dato. Es problema de investigación de mercado, por ejemplo, determinar la efectividad de la campaña publicitaria actual. ¿Está siendo efectiva? ¿Estamos llegando a donde queremos llegar? ¿Estamos alcanzando los objetivos de la campaña? Ahora, quien toma la decisión si debe mantenerse o debe cambiarse esa campaña es la gerencia. O- Otro problema de investigación de mercado es determinar la elasticidad del precio de la demanda y su impacto en las ventas y las utilidades. Nosotros solamente mostramos esa información. Ahora, la gerencia es la que tiene que determinar si deberá incrementarse el precio del producto o deberá mantenerse o de repente deberá disminuir. Entonces, esa diferenciación es muy puntual porque a veces nosotros confundimos y creemos que al hablar de investigación de mercado tenemos que tomar estas decisiones. Ahora, del problema de decisión gerencial versus el problema de investigación de mercado.
La decisión gerencial pregunta, ¿qué debe hacer la persona que decide? Está orientado a la acción y se enfoca en los síntomas. En investigación de mercado, nosotros preguntamos qué información se necesita y cómo se va a obtener. Está orientada netamente a la información y se enfoca en las causas subyacentes. Veámoslo de manera gráfica. ¿De qué estamos hablando? Muchos han visto la película El Titanic, por ejemplo, ¿no? Indica que el barco golpeó con un témpano de hielo, pero el témpano de hielo visible es lo que está en la parte superior del nivel del agua. Pero sin embargo, lo que el administrador, el gerente ve son estos datos que son visibles, ¿no? Síntomas mensurables y obvios son la información que tiene permanente. Por ejemplo, ve a los clientes descontentos, ve una menor participación de mercado, ve la pérdida de venta, ve un poco tránsito. Eso es lo que él ve. Ahora nosotros lo que hacemos en investigación de mercado, hacemos la tarea de este buzo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es investigar el desempeño marginal de los vendedores, cuánto aporta cada vendedor, el sistema de entregas inapropiado, nuestro sistema de entregas, cuáles son las falencias, qué es lo que está percibiendo el cliente, la falta de ética de repente con nuestros clientes, la mala imagen que está siendo percibida por allá y nuestros productos que de repente están siendo percibidos con baja calidad. Entonces, vemos en el proceso de investigación, nosotros este, mostramos los problemas reales de negocios o de decisión. Ahí arriba el administrador solamente tiene los síntomas mensurables y obvios. Entonces, con este grafiquito yo creo que sí ya podemos diferenciar un poquito lo que corresponde a la dirección de la gerencia y la, la actividad del investigador de mercado. Bien, seguimos en el paso 1. Para definir un problema, entonces nosotros tenemos que tomar conciencia del problema. Tenemos que reconocer ese problema o esa oportunidad. Descubrir por qué se busca la información. Conocer el entorno de toma de decisiones. La industria, compañía, los productos, el mercado objetivo. Usar los síntomas para ayudar a aclarar el problema. Traducir el problema gerencial en un problema de investigación de mercado. Recuerda. Y el problema es una menor participación de mercado. Ya no tengo muchos clientes. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, en investigación de mercado, nosotros traducimos ese problema gerencial en un problema de investigación y nos hacemos las preguntas que decíamos acá. ¿Qué información se necesita y cómo se va a obtener? Ese es nuestro enfoque en esta parte del mercadeo. Determinar si la información existe, ¿no? De repente los datos ya están. Determinar si la pregunta realmente puede responderse. Ese es otro elemento. Cuando determinamos un problema, tenemos que identificar la magnitud. Si nosotros vamos a poder realmente responder, es algo alcanzable, es algo medible, es algo que se puede dar, entonces tenemos que determinar eso. Y concluimos esta etapa con enunciar los objetivos de la investigación. Definición correcta del problema. El problema de decisión gerencial es el enunciado que especifica el tipo de acción gerencial requerido para resolver el problema. Sin embargo, el problema de investigación de mercado es el enunciado que especifica el tipo de información que necesita el decisor para ayudar a resolver el problema de decisión gerencial y cómo debe obtenerse. Nos centramos en determinar el tipo de información y cómo lo vamos a recoger. Ahora, el objetivo de investigación de mercado es un enunciado meta, medible, que define la información específica necesaria para resolver el problema de investigación de mercado. Entonces, con esa clasificación de problema de decisión gerencial, problema de investigación de mercado y este proceso termina con el objetivo de investigación de mercados, donde definimos claramente qué información y qué problema
Con eso nosotros estamos terminando el paso 1 de enunciar el objetivo de investigación. Vamos al paso número 2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información. Entonces ahí nosotros ya entramos de plano a la descripción de las necesidades específicas de la información requerida. Eso lo hacemos en estrecha colaboración entre el usuario y el investigador, porque nosotros no podemos inventarnos datos. Tenemos que estar en estrecha colaboración con el consumidor final, con el usuario. Tenemos que realizar la especificación precisa, detallada y con prioridades para interpretar correctamente el propósito del estudio. También, al igual que el planteamiento de hipótesis, las posibles respuestas al objetivo se hace por medio de la formulación de la hipótesis de la investigación que facilita la precisión en la definición de los objetivos. A ver, para que no sea un monólogo, vamos a aprovechar la participación de algunos. Ah, ahí, Rocío, buenas noches. Aló, Rocío, ¿está en sala? Parece que tiene dificultades. Vamos con Daniela. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Licen. Daniela, estamos hablando de formulación de hipótesis. ¿Qué entiendes por hipótesis dentro de un proceso de investigación? ¿A qué nos estaremos refiriendo? Más o menos, una idea que tengas. Licen, hipótesis podría ser así como predecir o explicar algo que va a suceder a futuro. Ya, muy bien. Una posibilidad, ¿cierto? Exacto. Sí. Muy bien, gracias. De nada, Vamos Licen. entonces. Entonces, una hipótesis, estamos hablando de una afirmación, pero que todavía no está comprobada. Ya es una idea inicial, es una respuesta posible a la pregunta de investigación que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, ¿por qué cayeron las ventas? De repente puede ser una posible hipótesis, porque el número de competidores se ha incrementado considerablemente. ¿Ah? Es una posibilidad. ¿Será cierta? ¿No será cierta? No sabemos. Pueden haber muchas hipótesis, pero nosotros tenemos que plantear ahí una hipótesis. ¿Qué alimentos son nutritivos, por ejemplo? Va a ser la pregunta, ¿no? Nosotros planteamos una, dos más hipótesis. La hipótesis uno dice, ¿qué alimentos son nutritivos? Los vegetales son alimentos nutritivos, es una posibilidad. Los mariscos son alimentos nutritivos, es otra posibilidad. Entonces, son afirmaciones todavía no comprobadas. Hacemos la comparación entre objetivos e hipótesis de la investigación. Definido el problema, debe plantearse los objetivos y, de acuerdo al alcance del estudio, una hipótesis. Los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Nos señalan a lo que se aspira. ¿Qué quiere decir? Es lo que quiere el investigador, es lo que quiere la empresa. Y nosotros lo traducimos en un problema de investigación y planteamos un objetivo de investigación de mercado. Entonces es lo que busca la investigación, ¿ya? Y debe ser algo claro, ya que esa claridad nos va a guiar en el estudio. Si esto no está claro, vamos a tener problemas en la realización del estudio, ¿ya? Por lo tanto, la base de esta guía es para el diseño de nuestro cuestionario de recogida de información. Entonces, fíjense que aquí nosotros aterrizamos en el instrumento que ya hemos estado practicando, diseño del cuestionario. ¿Cuál va a ser el instrumento con el que vamos a recoger? Pero eso tiene que estar expresada claramente en nuestro objetivo. Eso es el objetivo. Ahora, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición susceptible de ser comprobada. La hipótesis indicará cuáles pueden ser las opciones para contestar el problema planteado.
Bien. En los objetivos de investigación, es importante que en una propuesta el investigador presente objetivos de investigación por escrito. ¿Por qué por escrito? Porque de repente el ánimo del investigador en un momento dado plantea en su memoria un objetivo. Mañana, cuando yo le vuelva a preguntar lo mismo, puede que ese objetivo pueda variar un poco, porque a veces la memoria no recuerda tal y cual. Por lo tanto, es necesario que ese objetivo esté escrito para que sea algo claro y fijo, ¿ya? Los objetivos normalmente se dividen en un objetivo general y los específicos. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito acá. Samsung Corporación es una empresa de teléfonos celulares que requiere una investigación de mercados para la ciudad de Santa Cruz. Eh, ¿Cuál sería el problema? El problema de investigación, ¿cuál ha sido el nivel de aceptación de la marca Samsung en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuáles van a ser los objetivos de investigación? Uno, determinar el nivel de participación que tiene Samsung en Santa Cruz. Dos, estamos hablando de participación. Aquí lo voy a subrayar para que nos, perdón, vamos a colorearlo mejor. Ah, ya. Participación. Vamos a conocer la participación. Conocer el nivel de aceptación. Otro indicador interesante. Con, con que actualmente cuenta esta empresa entre los distribuidores, agencias, comercios de teléfono. Y la otra, conocer el nivel de aceptación que tiene entre la ciudadanía. Fíjense que aquí también vemos nosotros el elemento de la aceptación, pero la aceptación en los ciudadanos, ¿ya? Aquí vemos en los negocios, distribuidoras y la empresa. Entonces, vemos básicamente tres objetivos: ver la participación, la aceptación en las empresas, los negocios y la aceptación en la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el problema? Quiere ver el nivel de aceptación de la marca Samsung. ¿Cuál sería la hipótesis? A ver, a primera vista se dice que hay muchos que utilizan la marca Samsung, entonces podemos plantear una hipótesis que diga la marca Samsung es altamente aceptada entre el 75% de los distribuidores y comerciantes y entre el 50% de los usuarios. Ya, es una hipótesis que puede ser cierta como no. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Entonces, el nivel de participación y el nivel de aceptación. Bien, aquí tenemos otro ejemplito. Ya, una agencia de viajes situada en una calle céntrica de la ciudad detecta una tendencia baja de facturación en los últimos meses, confirmada y comparando la cifra con los del mismo periodo del año anterior. Entonces, hemos bajado, estamos en el mes de julio, ya estamos al 30 de julio y deberíamos haber tenido un cierto número de facturación. El año pasado, en esta misma temporada, teníamos un número más elevado, entonces se ha notado esa disminución. Ese es el problema, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos: conocer los gustos y deseos de los usuarios, conocer los motivos de compra del servicio turístico, conocer cuándo y cómo se contratan los servicios de una agencia de viajes, conocer la imagen de la agencia de viajes entre los usuarios, la calidad percibida en el servicio, el nivel de satisfacción obtenido. Entonces, en base a esos objetivos, nosotros podemos plantear las siguientes hipótesis. Los gustos y deseos del usuario de repente no se adaptan a lo que estamos ofreciendo por la agencia. La calidad percibida en el servicio prestado por el personal es deficiente. O tal vez existe una insatisfacción generalizada en el servicio turístico ofrecido por agencia. O la imagen de la agencia de viajes es peor que la de los otros competidores. Entonces, son posibilidades que se pueden dar. Y para ello, nosotros tenemos que hacer el proceso de recogida de información. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de investigación.
de información. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi investigación? Yo tengo que tener claro eso. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque si no, va a suceder lo que pasa cuando alguien sale, por ejemplo, al mercado y no sabe qué es lo que va a comprar. Termina comprando cualquier cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, si usted tiene puntualmente y va a buscar una mercadería específica con características específicas, no va a distraer su atención en cualquier cosa, sino que va a ir a buscar solamente ese producto. De la misma forma, en un proceso de investigación, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a buscar en el mercado. Asimismo, tenemos que determinar la necesidad de información. ¿Cuál es la información específica requerida que puede responder a ese objetivo? Este paso nos debe permitir obtener la información necesaria para aclarar el problema de decisión gerencial. El gerente nos ha dado un problema. Entonces, con la información específica, nosotros tenemos que aclarar, ¿es ese el problema que tenemos en gerencia? Y también esa información nos va a permitir guiar al investigador para dar inicio y avanzar en el proyecto. A partir de la definición del problema y objetivo, debemos identificar la información requerida. Por ejemplo, eh, tenemos en nuestro medio los Doritos, un ejemplo de definición de problema, ¿ya? La falta de información acerca de los gustos y preferencias de la ciudad de Santa Cruz respecto al consumo de nachos y el conocimiento de la marca Doritas. Si ese es nuestro problema, ¿qué tipo de información yo puedo conseguir para responder a ese problema? Por ejemplo, si estoy hablando yo aquí del consumo de nachos, necesito conocer los hábitos de consumo. ¿Quiénes son los que consumen? ¿Cuándo? ¿Por qué consumen? Los factores que influyen en la decisión de compra. Nosotros ya hemos visto en el tema anterior cuáles son esos factores, ¿no? Los factores culturales, de clase social, los factores sociales, los factores personales, los factores psicológicos. ¿Cuál de esos factores es el que tiene mayor incidencia en la motivación de la decisión de compra? ¿Cuáles son las características del producto preferidas por el consumidor? La caracterización del producto. ¿Dónde es que compran este producto? ¿Cuáles son los productos sustitutos por el cual no nos compran y sí prefieren los otros? ¿Cuánto conoce de nuestra marca? ¿Cuáles son los principales competidores? Y la descripción del mercado, cómo está compuesto nuestro mercado meta. ¿Ya? Entonces, todos esos tipos de información requerimos para poder responder a este problema. Y fíjense que cada uno de estos requerimientos nos va a llevar a generar una o más preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema de los factores que influyen en la decisión de compra, nosotros hemos visto en el tema anterior que por lo menos hay cuatro factores principales. Entonces, por lo menos aquí nos va a descifrar cuatro tipos de preguntas, ¿ya? Una para cada factor. Entonces, de esa forma vamos a generar un instrumento de recolección que nos permita recoger la información y así nos permita responder a este problema. Ahora, la formulación de objetivos, el objetivo general, es la esencia del estudio y este da la delimitación. Aquí hay un problema bastante repetitivo, ¿no? La delimitación. A veces con un proceso de investigación nos emocionamos y queremos abarcar demasiado. Entonces nosotros tenemos que limitarnos únicamente al problema, ¿ya? Entonces tenemos que hacer el ejercicio de delimitar y eso únicamente se da con la práctica. Por ejemplo, un ejemplito aquí sería, hablando ya un poquito de otro producto de la miel, determinar los hábitos de consumo de la miel de abeja en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y recuerden ustedes que en un proceso de investigación nosotros relacionamos el objetivo con el título, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy bien delimitado nuestro objetivo, ¿ya? Porque de ahí va a salir el título de nuestro trabajo final, de nuestro informe, que es el último paso.
Ahora, los objetivos específicos. Si este es nuestro objetivo, determinar los hábitos de consumo, entonces nosotros tenemos que empezar. ¿Cómo determino los hábitos de consumo? Uno, determinando la frecuencia. ¿Cuántas veces compra, ¿no? Un consumidor este producto? ¿En qué periodos tenemos el mayor consumo? ¿Qué usos le dan a este producto? ¿Qué marca es la mejor posicionada? ¿Es mi producto o hay otro que está mejor posicionado? También hemos visto en el tema anterior el análisis de la competencia, ¿no? La matriz de perfil competitivo. Entonces, tenemos que determinar eso, determinar los puntos de venta, cuántos puntos de ventas hay, identificar el envase y el empaque preferido. Si bien el producto tiene buena acogida, pero además, ¿en qué tipo de envase o en qué tipo de empaque lo prefiere el consumidor? Entonces, de eso también va a depender un poquito el tema de que se incremente la frecuencia del consumo o de la compra en todo caso. Determinar el tamaño del envase. Identificar también el nombre y la marca. Esto es muy importante. Determinar los medios más efectivos para promocionar y comunicar cómo es que él se ha enterado o se entera normalmente de algún producto que él consume. Determinar el perfil del consumidor, el buyer persona, las características del consumidor, quién es el que consume, y para eso nosotros tenemos que hacer una descripción. Identificar el mercado meta, ¿no? ¿Quiénes son los que consumen mi producto? Y finalmente, ¿cuánto es el precio que ellos están dispuestos a pagar por el producto? Entonces, fíjense que solamente para determinar los hábitos, yo no puedo preguntarle directamente qué hábitos tiene usted. No, yo tengo que ser más específico y en los objetivos ya desglosados específicos tengo que responder o guiarme y orientarme a través de estas orientaciones, ¿ya? Entonces, y fíjense que de aquí nosotros generamos nuestro instrumento de recogida de información. Bien, bueno, hay un caso de estudio ahí, yo se los voy a dejar para que lo puedan leer en el material, lo revisen un poquito por el tema del tiempo. Ahora, el paso número 3 nos habla de determinar el diseño de investigación. ¿Cuál es el esquema, la estructura del diseño? Ya, tenemos que especificar los procedimientos que son necesarios para obtener, cómo voy a obtener la información que estoy buscando. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tenemos que realizar? Por ejemplo, identificar las fuentes de información. Vamos a utilizar información primaria, información secundaria. Elección del tipo de investigación, ¿ya? El método y técnica. Elaborar el cuestionario. Una vez elaborado el cuestionario, yo no lo puedo dar por hecho. Tengo que hacer la prueba piloto para verificar si hay algún sesgo en alguna pregunta. La especificación del tipo de muestreo que yo voy a utilizar. Y finalmente, un plan de análisis de datos. Veamos cada uno de ellos de manera rápida. En las fuentes de información. Cuando hablamos de información secundaria, ¿a qué nos referimos? Nos hablamos a la información ya existente, ¿no? En alguna publicación, en la prensa, en el internet o en algún dato. Y la fuente primaria es cuando nosotros acudimos, el investigador hace una combinación de las dos. Entonces, la información secundaria son datos reunidos que de repente están ahí, pero no han sido reunidos para nuestro problema específico, han sido reunidos tal vez para un problema distinto, pero que nosotros podemos echar mano y aprovechar esa información. Sin embargo, la información primaria son datos originados específicamente por el investigador con un propósito claro, ¿no? Para abordar nuestro problema de investigación. Muy bien. La clasificación de los datos. Tenemos los datos secundarios y los datos primarios. Los datos secundarios pueden ser datos internos o datos externos. Cuando hablamos de datos internos, los datos que ya tenemos, por ejemplo,
en la empresa, ¿no? Y los datos externos los que están afuera. Los datos, en los datos primarios tenemos los datos cualitativos y los datos cuantitativos. El primero se puede centrar en las fuentes internas de la organización, ¿no? A ver, veamos las ventas de los últimos 3 meses, del último semestre, del último año, de los últimos 3 años, dependiendo si hay la información. El segundo paso va a ser determinar la información interna. ¿Es suficiente? ¿Esos datos que me han proporcionado es suficiente para seguir avanzando? ¿Está actualizada? Entonces, el tercer paso, nosotros conseguimos la información ya externa, ¿no? La información secundaria. El último paso, determinar si es necesario recurrir a las fuentes primarias. Entonces, primero fíjense que en los primeros 3 pasos nosotros hacemos una revisión de los datos con los que contamos. Y en base a esa información nosotros ya proyectamos y en el último paso nosotros evaluamos si recurrimos a las fuentes primarias, es decir, aplicar instrumentos de recogida de información. Eh, ¿En qué lo usamos los datos secundarios? ¿No? Para aclarar o identificar el problema, para definir el problema, para desarrollar el enfoque del problema, elaborar el diseño de investigación, para identificar principalmente las variables, para responder las preguntas de investigación y poner algunas hipótesis, para interpretar también los datos primarios para obtener más conocimiento. Ahora, en la elección del tipo de investigación, aquí es un poquito más complejo. Tenemos que seleccionar qué tipo de investigación vamos a desarrollar. La exploratoria, la descriptiva o la causal. En la exploratoria nosotros hacemos énfasis en descubrir ideas, hipótesis, explicaciones sobre un problema. Se le denomina también una investigación cualitativa. En la descriptiva, el principal objetivo es describir algo. Por lo regular, las características, funciones del mercado. Normalmente una investigación descriptiva es guiada por una o más hipótesis iniciales. ¿Ya? A esta se la denomina investigación cuantitativa. Ahora, en la investigación causal se la conoce más como una investigación experimental. Bien, entonces elegimos nosotros qué tipo de investigación vamos a desarrollar. ¿Vamos a desarrollar una investigación exploratoria o vamos a hacer una investigación concluyente? Y si es una concluyente, ¿va a ser descriptiva o va a ser causal? Y si es descriptiva, ¿va a ser transversal o va a ser longitudinal? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros delimitar nuestro problema. Vamos a un ejemplo. Si yo elijo exploratoria, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de este tipo de investigación? Esta investigación se hace cuando se requiere identificar un problema, ¿ya? ¿Por qué las ventas disminuyen? ¿Qué consumidores potenciales están interesados en mi producto? ¿Por qué están insatisfechos los consumidores? ¿Cuál es la característica de este tipo de investigación? La muestra es pequeña y no es representativa. Conduce a una hipótesis. Los datos son de tipo cualitativo. Los resultados se deben considerar como preliminares o introductorios para una mayor investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nivel exploratorio. Ahora, si es concluyente y descriptiva, se realiza cuando se quiere saber la situación actual del problema sin buscar causas y efectos. Lo que vamos a hacer es una descripción, por lo tanto es un retrato de una realidad dada. ¿Qué tipo de preguntas resuelve una investigación descriptiva? ¿Cuáles son las características de los consumidores? ¿Quiénes forman mi competencia? ¿Qué características del producto prefiere el consumidor? ¿Cuánta gente vio mi publicidad? Entonces, ese tipo, yo puedo hacer una descripción de esos datos. Y la concluyente causal se busca para conocer la relación causa-efecto de un problema o fenómeno de mercado. Por ejemplo, los consumidores comprarán más si le hacemos cambios al empaque. ¿Cuál es la campaña de publicidad? ¿Será la más efectiva? En estos dos, las características son similares, las muestras son más amplias y representativas, porque aquí
Ya tenemos que hacer proceso, ¿no? Se establece y se tiene que comprobar hipótesis. Los análisis de datos son cuantitativos y los resultados se utilizan para la toma de decisiones gerenciales. Entonces, la más común que nosotros hacemos a nivel inicial es esta de acá, ¿no? Conforme vayamos avanzando, entonces vamos a ir a la causal y finalmente a la exploratoria. La especificación del método y la técnica de recogida de información. Se debe anticipar el método y la técnica de recogida de información, pues influye en otros aspectos de la investigación. La planificación, el muestreo, el presupuesto y la medición. Las técnicas dependen del diseño de investigación. Entonces, no se utilizan las mismas técnicas en cada diseño de investigación. También la fuente de información va a depender del tipo. Por eso es importante que nosotros definamos qué tipo de investigación vamos a elegir. Bien, por ejemplo, ¿cómo sería esa variación? Si nosotros hacemos estudios exploratorios, vamos a utilizar, por ejemplo, como son de tipo cualitativo, vamos a utilizar entrevistas en profundidad, reuniones de grupos focales, ¿no? O las técnicas proyectivas. Sin embargo, si hacemos estudios descriptivos, utilizamos el transversal o longitudinal. Si es el transversal, vamos a utilizar encuesta o la observación. Y si es longitudinal, vamos a utilizar los paneles. Y en los estudios causales, el tema de la experimentación, causa y efecto. La especificación del plan de muestreo, ¿no? En caso de utilizar la información primaria con diseños descriptivos y causales, se utiliza una muestra y el plan de muestreo. Entonces, tenemos que definir la población y la muestra, ¿no? ¿Cómo está compuesta mi población? ¿Cuáles son las características de mi población? Cuando yo hablo de población, no puedo decir la población de Guayaramerín, ¿no? De manera alegre, sino que tengo que caracterizar esa población. Mi población son las personas de género femenino de tal a tal edad, por ejemplo. Y dentro de esa población yo tengo que seleccionar mi unidad muestral. Y eso lo hacemos, el tamaño de la muestra, hacemos un procedimiento, ¿no? Normalmente para nuestro medio sacamos un promedio de 250 unidades muestrales en función a la población que tenemos aquí en Guayaramerín, ¿no? Para trabajar con datos locales. Entonces también tenemos que determinar el procedimiento de la selección de muestras, si va a ser aleatorio, aleatorio simple. Vamos a utilizar la fórmula para el cálculo de muestra. Entonces tenemos que determinar el desarrollo de un plan de análisis preliminar. Se identifican las principales variables de estudio, de métodos de medición y procedimientos de análisis de las variables. Entonces elegimos también un paquete estadístico para realizar este análisis. Bien, hasta aquí entonces, compañeros, esta primera parte del proceso de la investigación de mercado. Entonces hemos puesto algunos ejemplos también. Sin embargo, si algo no ha quedado claro, estamos atentos a alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Muy bien. Vamos a asumir que no hay dudas. Entonces vamos a dejar de presentar. Eh, Vamos a pedirle que activen sus camaritas, por favor, para hacer la toma de la asistencia. Y recordamos que el día de mañana tenemos nuestro segundo parcial. El mismo está dividido en dos partes. La parte teórica, que es un cuestionario de 10 preguntas con las similitudes del primer parcial. Y la segunda parte es elaborar un formulario. Yo les estoy pasando la hojita de preguntas. Tiene 4 conexiones. El ejemplo que les había dado en el práctico tenía 2 conexiones, un sí y no nada más. Este otro tiene 4. Entonces, pedirles que puedan
poner el mejor de los empeños. Una vez concluida la clase, el que quiera despejar alguna duda del cuestionario, yo voy a quedarme todavía en sala después de que corten la grabación. Muy bien, vamos a tomar la fotito, por favor. Bien, gracias. Entonces vamos a hacer la resolución del práctico que se ha entregado en la práctica número 5. Tenemos 3 actividades evaluativas por cada parcial. Entonces, aquí está el cuestionario con un poquito de aclaraciones y especificaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar la cabecera, me dice encuesta en formularios Google. Entonces, yo coloco eso en el título y está registrado. Ahora, fíjense que aquí en la parte superior izquierda todavía me sigue indicando formulario sin título. Sin embargo, yo puedo copiar y pegar o poner otro nombre. Este título es la cabecera de mi instrumento. Ahora, este otro título de arriba es el nombre del archivo del formulario. Entonces, yo puedo hacer un clic nada más y automáticamente tengo el mismo nombre, ¿no? Puede ser el mismo o puede variar. Ahora, en la descripción, yo tengo que colocar el objetivo de mi investigación. Entonces, yo como lo tengo acá ya en Word, lo que voy a hacer es copiar. Esta práctica tiene por objetivo ejercitar el dominio de formularios de encuestas digitales, no así la construcción de un instrumento. Ya eso lo vamos a repetir más adelante en otra sesión. Entonces, coloco la descripción. Ahora, vamos a la pregunta número 1. Entonces, voy a copiar la pregunta y me voy a este segmento donde dice pregunta. Pego la pregunta y dice tipo de respuesta, opción múltiple. Aquí está. Tengo varias opciones, casilla, desplegable, subir archivo. Entonces ya hemos indicado que la opción múltiple es esta de acá. Es una sola. ¿Cuál es tu nivel educativo actual? Eh, la palabra actual me delimita, ¿ya? Si fuera distinto si dijera la pregunta, ¿qué cursos realizaste? Entonces, ahí ya va a seleccionar varias cosas. Entonces, ahí ya utilizaría casillas. Pero para esta pregunta, como hace un corte en la palabra actual, voy a utilizar la opción de varias opciones. Y voy a colocar aquí bachiller. Voy a copiar ya para evitar typear. Técnico, pregrado, hablando de la universidad, que sería nuestro caso para todos los que estamos en sala. Posgrado. Y de repente doctorado. Ya. Listo, ya tengo entonces la pregunta 1. Me voy a la pregunta 2. ¿Cómo hago para agregar una pregunta? En este caso lo tengo aquí abajo, pero normalmente voy a achicar un poquito. Este menú desplegable se moviliza ya sea aquí en la columna derecha o en la parte de abajo, dependiendo del tamaño de la pantalla. ¿Ya? Entonces voy a trabajarlo de esa forma porque es la más común. Entonces estoy en la pregunta 1 y voy a hacer clic en este botón que habla del signo más. Me pide la pregunta número 2, entonces voy a copiar. ¿Cómo calificarías la calidad de enseñanza en nuestra institución? Me dice tipo de respuesta del 1 al 5. Entonces yo voy a hacer escala. En varias opciones voy a buscar escala lineal. Esta sería la opción. Y me dice de 1 a 5. 1 sería muy malo. Entonces en la etiqueta 1 coloco muy mala y en la etiqueta 5 excelente. Listo. Entonces aparentemente no tiene una buena visualización, pero estamos en el modo editor. ¿Ya? Entonces yo al dar la siguiente pregunta ya va a cambiar la configuración de esta pregunta. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo agrego pregunta nuevamente en este botón? Fíjense, ya aquí la configuración de la pregunta anterior ya cambió, ¿no? Muy mala 1 y excelente 5. La pregunta 3 me está pidiendo cuáles son las áreas
de mejora en nuestro programa educativo. Entonces ahí, en qué debemos mejorar? ¿No? No todo es perfecto en esta vida, entonces es posible que se mejore. Como es una respuesta abierta, yo tengo dos opciones. Si espero comentarios cortos, voy a seleccionar respuesta corta. Si espero darle libertad al encuestado, en este caso voy a colocar párrafo largo, ¿no? Para que se explayen a escribir. La pregunta número 4, agrego la pregunta y copiamos la pregunta y pegamos en el espacio pregunta. Vamos a la respuesta. Tipo de respuesta, opción múltiple, sí, no. Entonces voy a mantener varias opciones y voy a colocar en la primera sí y en la segunda no. Y aquí es donde nosotros hacemos la selección de la respuesta. Dice, si la respuesta es sí, continúa con la número 5. Si la respuesta es no, pasa a la pregunta 11. Entonces, yo voy a crear dos bloques. Un bloque para la pregunta, para la respuesta sí y otro bloque para la respuesta no. ¿Cómo hago para crear esos bloques? Aquí lo llamamos sección. Entonces voy a apretar este botoncito que es parecido a un signo igual donde dice añadir sección. Entonces he agregado la sección número 2. Para guía mía le voy a poner es aquí respuesta sí. ¿Ya? Para que yo me pueda guiar y orientar. Voy a crear también otra sección para la respuesta no. Entonces, aquí mismo voy a darle y voy a darle añadir sección nuevamente en este signo igual. Y aquí abajo me ha creado una tercera sección. Aquí, para mi orientación, le voy a poner respuesta no. Listo. Entonces, tengo el sí y el no. Ahora, dentro del sí, ¿quiénes van a ir? Si la respuesta es sí, continúa con la pregunta 5. Entonces, en el sí, aquí voy a cargar pregunta. Y ahorita no tiene ni una pregunta, entonces voy a cargar. Ahí está, fíjense. Ahora, el primer bloque está hasta la número 4. El bloque del sí no tiene, estoy agregando la primera pregunta. El bloque del no todavía no tiene. Entonces voy a trabajar en el bloque del sí. Los que me respondieron sí, ¿a dónde se van a ir? Pregunta 5. Entonces voy a copiar esta pregunta, la número 5, lo voy a colocar en el bloque de sí y coloco ahí. Tipo de respuestas, casilla de verificación. ¿Con qué frecuencia participas en actividades extracurriculares? Nunca, rara vez, a veces, frecuentemente, siempre. ¿No? Entonces, voy a copiar. Me dice casilla de verificación. Nunca, rara vez, a veces, frecuentemente, siempre. Ya. Aquí yo esto puedo seleccionar, una vez que ya están las respuestas, puedo variar acá y puedo utilizar esta, por ejemplo, lista desplegable, ¿no? Entonces, ya está. Son las mismas respuestas y yo puedo modificar aquí el tipo de presentación de las respuestas que voy a seleccionar. Voy a agregar la número 6 y voy a colocar qué herramientas tecnológicas encuentran más útiles en tus estudios. Copiamos y pegamos laptop, tablet, perdón, smartphone. Bueno, y otro aquí le puedo hacer otro, ¿no? O también el otro así elegible nada más.
Número 7. ¿Cómo describirías la comunicación entre estudiantes y profesores? Vuelvo a agregar una nueva pregunta. ¿Sigo trabajando en el bloque 2 de la respuesta? Sí. Escala del 1 al 5. Muy mala y excelente, ¿no? Entonces voy a trabajar con escala. Aquí, muy mala y excelente. Listo. Estoy en escala. Aumento la número 8. ¿Qué opinas sobre la flexibilidad de los horarios de tus clases? Respuesta abierta. Entonces seleccionamos aquí párrafo. Ya está. Nos queda la número 9. Considera que la mercadotecnia influye en tu elección de institución educativa. Sí, no, no estoy seguro. ¿No? Sí, no, ya. La número 10. 10. Copio y pego la pregunta. Prestigio. ¿Cuáles son los factores para elegir una institución educativa que tenga prestigio, que tenga una calidad en la enseñanza, que tenga una excelente ubicación, que tenga accesibilidad, que tenga un costo razonable o accesible? Bueno, y puede haber otros, ¿no? Listo. Bien, hasta ahí entonces he terminado. Sí, la respuesta es sí. Ahora, una vez el que me respondió sí, no lo voy a dejar ahí, pues no, tiene que ir a la número, aquí hay un error de numeración, sería 11 acá, a la número 11. Pero fíjense, yo he puesto a propósito aquí un separador, que la número 11 ya forma parte de un nuevo bloque. Entonces, estas dos preguntitas van a estar en esta sección 3 de 3. Entonces, la pregunta 11 no la voy a crear en este espacio de la sección 2, sino que la voy a crear en la sección número 3. Selecciono el espacio en la sección y le doy a agregar pregunta. ¿Dónde se agregó la pregunta? Abajo, debajo de la sección. Entonces, ¿qué dice? Género. Licenciado, la Adelante. sección, la sección esa nueva, la 3.3, sale de la pregunta 10. O sea, al finalizar la 10, le damos No, segmentar. no. Sí, también se puede. A ver, voy a hacer ese ejercicio, ¿ya? Yo, como ya tenía esta estructura, lo que hice fue al principio crear las dos secciones. Después de la 4 he creado la sección 2 y a continuación la sección 3. Y ahí ya fui alimentando de preguntas. Pero si no hubiese creado la sección número 3, por ejemplo, yo voy a eliminar esta sección ahorita a propósito, a modo de hacer el ejercicio, y solamente tengo la sección 1 y la 2. ¿Cómo puedo hacer para crear la sección 3 que me olvidé? Voy a decir. Entonces selecciono la última pregunta y ahí puedo presionar este botón de sección. Igual se va a crear. Ya, ahí habrían esas dos opciones. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, aquí en la 9, fíjese, voy a crear una sección y automáticamente la 10 me la incorpora en la sección 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo cometí ese error? ¿Qué pasa? La 10 no es parte de la sección 3, fíjese, la 10 es parte de la sección número 2 todavía. Entonces, lo que tengo que hacer es, fíjense que aquí en los 6 puntitos, cuando yo paso el cursor, se vuelve una cruceta. Entonces yo agarro manteniendo el clic y yo puedo movilizar esta pregunta y subirla arriba a la sección número 2 para que no esté en la 3. ¿Ya? O si estoy ahí y de repente son muchas las preguntas que tengo, yo puedo de repente eliminarlas y volver a crearlas todas. Es más trabajosa, ¿no? Pero ya ahí cada uno toma una decisión. En este caso, como es una sola pregunta, yo puedo movilizarla y subirla. Esta no pertenece a la sección 3, pertenece a la 2. Entonces,
la puedo movilizar y soltar ahí arriba de la sección 3. ¿Ya? Entonces, ese sería. Y para guiarme, yo voy a colocar aquí el apoyo, sección no, dijimos, ¿no? Listo. No sé si está clara la respuesta, compañera, o tiene alguna otra inquietud. Mm, ahora sí, listen, ahora sí. Ya. Bien, entonces vamos a crear, fíjense, después de la 10, yo debería crear la 11. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejercicio también. Después de la 10 voy a crear la 11. Todas las posibilidades vamos a procurar hacerlas porque a veces nos pasa, ¿no? Entonces aquí masculino y aquí abajo femenino. Listo, voy a crear también la 12. Edad. Aquí hemos indicado, ¿no? No podemos dejar el texto ahí. Edad joven, ¿no? Jovenzuelo pueden colocar. Es una edad. Bueno, es su percepción, es libre de opinar. Entonces nosotros tenemos que darle eh, opciones para que el dato nos pueda servir, ¿no? Menor de 18 años, por decir. De 18, perdón. De 18 a 20 años. Puedo colocar de 21 a 30 años. Más de 30 años. Ya, vamos a trabajar con un público joven. Son nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Edad, listo, ya está. Ahora, ¿qué sucede acá? Vamos a ver qué sucede. Eh, Estoy en la 2 y la 2, el que me respondió sí, va a seguir con la 5, 6, 7, 8, 9 y va a correr hasta la número 12. Y eso es lo correcto. Pero ¿qué hago con el que me respondió no? No. Si el que me respondió no, entonces no lo voy a hacer responder todo esto. Lo tengo que llevar solamente a la pregunta 11 o 2 y 12. Entonces aquí voy a crear una sección. Si yo ya hice todas las preguntas y no he creado la sección, también puedo crearla. Coloco en la parte superior para que la sección se pueda crear aquí entre la 10 y la 11. Entonces le doy ahí. Fíjense, la sección se ha creado entre la 10 y la 11. Entonces coloco ahí sección no. ¿Ya? Eso entonces. Ahora, ¿cómo hago para encadenar las respuestas? Para encadenarlas, ah, en la pregunta que va a ser la decisión, yo voy a darle clic a estos tres puntitos de acá y voy a colocar ir a la sección según el tipo de respuesta. De nuevo, si me responde sí, quiero que me vaya a la 5. Si me responde no, a la número 11. Entonces, aquí, ir a la sección según la respuesta. Entonces, cuando yo hago clic acá, fíjense que no aparece nada, ¿ya? Pero una vez habilito, aquí me va a aparecer una leyenda. Ir a la sección según respuesta. Fíjense aquí, ahora sí. Si responde sí, ¿a dónde lo voy a enviar? Entonces aquí ya puedo elegir. Si responde sí, lo voy a mandar a la respuesta sí. Si responde no, ¿a dónde lo voy a mandar? A la respuesta no. Listo. ¿Cómo hago para verificar si está bien? En esta parte, ahora sí, yo voy a ampliar un poquito esto. Y aquí en esta parte superior, donde hay un icono similar a un ojo, dice vista previa. Entonces voy a hacer clic y aquí está mi formulario, ¿no? La primera, voy respondiendo. La enseñanza, voy a poner un 4. ¿Cuáles son los programas de mejora? Áreas de mejora, voy a poner tecnología, algo rápido ya porque está obligatorio. Cuando tiene este asterisco de acá, quiere decir que sí o sí tengo que responder, porque si no, no avanza. Ahora, le doy sí. ¿Qué tiene que suceder si le doy sí? Cuando le dé siguiente, tiene que llevarme a qué pregunta? A la número 5. Vamos a verificar eso. Le doy sí y me lleva a la número 5. ¿Con qué frecuencia participas? Entonces, a veces voy a colocar aquí como la comunicación. Excelente, le voy a poner. ¿Qué opina de la electricidad? ¿Es cómodo? ¿Considera que la mercadotecnia? Sí. ¿Cuáles son los factores más importantes para elegir? Vamos a colocar el prestigio tal vez.
Y después de la 10, el que me respondió, sí, ¿dónde me tiene que llevar? Me tiene que dar los datos de salida. ¿Cuáles son esos datos de salida? ¿Qué género, no? Masculino, y yo le voy a poner, listo, 18 a 20. Y le doy enviar. Eso es si fuera la opción sí. Ahora voy a ir atrás para hacer con el otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo seleccioné no? ¿A dónde me tiene que llevar? ¿A la 5? No, me tiene que llevar a la número 11. Entonces voy a darle sí, siguiente, y evidentemente me lleva a la número 11. Y en la 11 respondo la 11 y la 12 y ya está facilito y me da enviar. Ese sería entonces el ejercicio. Aquí lo estoy viendo en modo ya de respuesta. Ustedes pueden responder las veces que sea necesaria, no pasa nada. Y en la otra pestaña anterior, yo estoy viendo el modo edición. Aquí están continuas, la número 4 y la número 5, pero para indicar de que la 4 y la 5 no están continuas, aquí aparece una sección que me hace la separación según el tipo de respuesta. Eso sería, compañero. Si hay alguna pregunta, por favor, estamos a la orden. Ahora sí, Listen, para mí quedó clarísimo. Gracias. Bueno, yo les adelanto un poquito la respuesta. No solamente va a tener un sí y un no, va a tener por lo menos 4 opciones acá, ¿no? Si es A, se tiene que ir a 2 preguntas. Si es B, a la otra pregunta. Si es C, a la otra pregunta. Entonces, para que ejerciten esta actividad. Vamos a hacer una encuesta ya que ha salido ya para un proceso de investigación de mercado. Voy a reducir el número de preguntas para que ustedes puedan desarrollarlo. Lo que me interesa es que puedan utilizar eh, el tipo de respuestas y el tema de manejo de sección. Con esas dos habilidades creo que ya hemos avanzado. Entonces, recordando, son 10 preguntas, es la mitad del examen. El otro, la otra mitad es elaborar este formulario en base a la hojita que yo les voy a dar, que va a ser muy similar al cuestionario este de acá, ¿no? Listen, entonces van a ser como si fuesen dos exámenes. El Sí. examen, El teórico y el como práctico. pues ya, el teórico, que es en la plataforma de las 10 preguntas, tiene un Sí, límite como siempre, sí, pero este lo vamos a hacer y lo vamos a subir como lo hemos hecho en práctica. sí, lo voy a dejar hasta la medianoche, ¿ya? Yo enseguida, en una Ya, o media hora sea, más, ya va a estar colgado ya tanto el teórico, no, perdón, el práctico va a estar colgado ya nomás, ¿ya? El teórico sí ya, lo voy a listo. mandar mañana, Muchas gracias, listo. ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta final de algún otro compañero? Complementando la pregunta de la compañera, entonces este último, el teórico no tiene un límite de tiempo, ¿no es? No, el teórico Cuando tiene uno entra. el mismo límite que el anterior, compañero. No, perdón, el Ah, práctico, perdón. no, el práctico hasta la medianoche, Uno, ¿ya? uno puede entrar, digamos, y hacerlo, digamos, supongamos, empiezo hoy día, Hoy mismo lo lo puede pongo, hacer, lo compañero. guardo y Ya, ahora, continúo. sí, o sea, si no lo termina, no se asuste. Ya automáticamente esto se va guardando. ¿Dónde se guarda? En el Drive, ¿no ves? Donde hicimos la creación. Por ejemplo, yo aquí bueno, tengo los temas y los exámenes, ¿no? Aquí lo tengo, por ejemplo. Voy a actualizar un ratito. Aquí está, ¿ves? En encuesta de formulario Google. ¿Dónde se guardó? Donde yo lo direccioné, ¿ya? Entonces, si no lo pillan, y ustedes no sé dónde lo guardé, le dan aquí en página principal. Y en página principal siempre se va a poner aquí arriba, el último documento que han trabajado. Y recuerden, la misma indicación que el práctico. Tienen que agregarme como editor y enviármelo al correo, ¿ya? Igual que la práctica que hemos hecho, que la práctica anterior. Ok, listen, gracias. ¿Listo? Muchas Muy bien, gracias, entonces Listen. está la actividad aquí en la semana 2 en la segunda evaluación, está el link, las indicaciones. Entonces yo en unos 15 minutos termino de colgar el cuestionario para que lo vayan haciendo con calma. Si no lo terminan, queda guardado y mañana continúan igual hasta la medianoche.
Sin embargo, el cuestionario teórico, ese sí, una vez lo abren, ya empieza a correr su tiempo. Bien, listo, compañeros. Pasen buenas noches. Muchas gracias, Licen. Éxito, Yo estoy muy éxito en su... agradecida con el Qué bueno. tiempo.